Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal oficial de Indecac. Es un gusto para mí darle las bienvenidas en esta charla introductoria que vamos a tener, derivado del siguiente curso que vamos a dar con el maestro Gabriel Aranda Zamacona. Muchísimas gracias, amigo, por seguir sumando en Indecac. Y me acuerdo cuando hace algunos ayeres, de manera, si me lo permites, tradicional, cuando hablábamos de dar una capacitación o una plática de las reformas que impactaban en el área de recursos humanos, bastaba con que diéramos una en enero y se acabó. Estaba bien. Hoy, entre tanta reforma, despertamos con una reforma y más que les gusta en el diario de la noche, lo hace cada vez más acortado los tiempos. Y hoy hablaremos una que sin lugar a dudas va a dictar un precedente por el cambio de figuras como el arrendamiento social, como una obligación trasladada a los patrones de hacer las retenciones y el pago contra su propio peculio cuando se trata de trabajadores incapacitados que también sean acreditados. Y hoy, el día de hoy, vamos a estar en las redes sociales de Indecac, una parte de nuestra clase introductoria, y después nos quedamos con los que ya están conectados en nuestra aula virtual y que también se van a sumar para ser parte de la primera generación de la maestría en Derecho Laboral y normamiento cumplitivo. No lo puedo decir, se me trabó la lengua. Cumplimiento Entonces, normativo. así es, mil gracias. Hoy, bienvenidos seas todos y cada uno de los que están acá, mil gracias. Gabriel no necesita ningún tipo de presentación, es sello de calidad, dice un cine muy famoso de la Ciudad de México, bueno, del país, tiene garantía, garantía Indecac. Y yo, Garantía Sutro, vamos a poner garantía ándale, pues Sutro. garantía Sutro y Indecac. Entonces, este primer rebote, antes de que pongamos la lámina, si estás de acuerdo, ¿dónde nos agarra esta reforma en materia de vivienda? Bueno, primero hay que revisar, mi estimada maestra, mi estimada próxima doctora, eh, un tema que es bastante interesante, que pasó desapercibido. Pues sí, porque ya todo el mundo en diciembre, ya todo el mundo está pensando en aguinaldo, ya los contadores, por ejemplo, están pensando en cierres, entonces no tienen ya esa noción de qué va a pasar con el futuro, entonces ellos terminan sus cierres y se acabó. La reforma que el señor López Obrador en su momento, en aquel lejanísimo ya 5 de febrero de 2024, anunció como parte de estas reformas estructurales, entre ellas la nefasta reforma al Poder Judicial. Bueno, en aquellas tantas reformas anunció la reforma a al fracción 12 del apartado A del artículo 120 constitucional. Bueno, en general, la famoso concepto, según él, ya sabemos, según él, el concepto de vivienda digna, que no lo plasmó en la Constitución, entonces todavía está pendiente que los diputados hagan su chamba, lo plasmen en la ley de trabajo, pero bueno, cosas de la vida, ¿no? Pero lo interesante de esto, mi estimada maestra, es de que en ese entonces se reafirmó y de hecho se publicó, entró en vigor, bueno, se publicó el 2 de diciembre, insisto, porque mucha gente el diciembre es o religioso, o Navidad, aguinaldo, etcétera, pues, mucha gente no, ni tomó en cuenta. Entonces, el menitito 2 de diciembre se publicó y entró en vigor el 3, la reforma a la Constitución. Entonces, en ese sentido, este, quedó, me dicen que tengo muy bajo mi micrófono, a ver, ahora sí, espero que ya quede. Perfectamente bien, ahí. Gracias por el aviso. Entonces, gracias a ti, mi estimado Raúl. Entonces, esa reforma constitucional nos dio, en general, volver a comprometer a los patrones a pagar sus aportaciones y demás, pero generó ahora el famoso arrendamiento social, que, pues sí, no está mal, ¿no? No está mal, o sea, se escucha bonito, se escucha bien, quedó en la Constitución el arrendamiento social y hasta ahí quedó. Vamos, las intenciones, ya sabemos muchas veces, incluso creo que el maestro Becerril que conocemos, ha dicho, por ejemplo, que la Constitución es una carta de buenas intenciones, ¿no? Eso ya lo sabemos, es como quisiéramos vivir en el mundo de la Constitución, ¿no? El mundo que nos dice la Constitución, bien bonito todo. Entonces, el artículo 123 nos dejó precisamente eso, de que ya tenemos el arrendamiento social. Posteriormente, justamente 10 días después, desde la Presidencia de la República, lanzaron justamente el día 12 de diciembre, casualmente, no sé por qué a los mexicanos el 12 de diciembre, obviamente los agarran en otras ondas, pero bueno,
El tema está que lanzaron la reforma a la ley secundaria y menos de 24 horas después ya estaba aprobada por el Senado. O sea, es increíble, pero así pasó. Se dio a conocer el 12 de diciembre en la Gaceta Parlamentaria que desde presidencia venía la reforma a la ley de Infonavit y menos de 24 horas pasaron por comisiones, pasaron, así como dicen los Tigres del Norte, pasaron por Salamanca, los tomó la migración y demás, y después, en este caso, mi estimada amiga, ya quedó en Senado, pero al quedar en Senado, insisto, como ya estamos en 12 de diciembre, pues muchos no se dieron cuenta. Entonces, precisamente ahí, entre ellos precisamente, siempre viene inteligente esta parte, el mismísimo doctor Everardo González Garza, desde Reynosa para el Mundo, a través de la Coparmex, empezó a explicar y empezó a decir los distractores de esta reforma. Entonces, la reforma constitucional, digámoslo bien, quedó bien. El tema está la reforma a la ley secundaria, mi estimada amiga, que es lo que con mucho gusto vamos a estar discutiendo en estos sentidos. Muchísimas gracias, Gabo. Y antes de que entráramos, te decía, Gabo, hice 3 laminitas para no dejar, para los que Claro, son mucho más visuales y que también las vayamos desmenuceando. De entrada, bien dices, el arrendamiento social no sonaría tan mal. Desconstruir inclusive la palabra vivienda digna. ¿Y qué es vivienda digna, Gabriel? Vivir en 40 metros, vivir en 50 metros, vivir en 70 metros, vivir pelearte a con la, tus hijos, pelearte con tu, pelearte no por sé, un tu baño pareja. contra todos, vivir a las afueras de la ciudad, invertir hasta 8 horas, 6 horas, 4 horas en traslados diarios, siendo esos también uno de los factores para generar mayor violencia laboral, porque vienes totalmente agotado, porque te vas Sí, agotado y porque vives sí, agotado. Entonces, ¿qué deberíamos entender por vivienda digna y cómo llegar a esta figura del arrendamiento social que te va a permitir entonces que antes de que tú la compres, que antes de que la adquieras a través de cualquiera de los productos que tiene el Infonavit, porque no nada más tiene el Infonavit puro, hay Infonavit total, hay Cofinavit, hay una gama grande en este abanico de posibilidades, te permite el acceso a una vivienda a través de un arrendamiento social, obviamente cubriendo una serie de requisitos para que puedas acceder a la misma. No se ha hecho esta armonización de la que nos estás platicando y se dio un plazo de 180 días al Congreso de la Unión para que realice esas adecuaciones justamente a una ley del Infonavit que también hacía muchos ayeres que no se movía, Gabriel. Yo decía que la tabla de enfermedades tuvo que pasar 50 años para que finalmente viera la luz. Veamos si se cumple dentro de ese plazo que se está otorgando de 180 días, ver ya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esta situación en la ley reglamentaria. Entonces, 180 días naturales, el Infonavit deberá de implementar este programa, empiezanlos a contar, para que podamos tener esta eficacia operativa de reducir los costos para el Infonavit, porque no es lo mismo vivir en la Ciudad de México, a cuánto está el metro cuadrado, tu servidora vive en Tlalpan, estamos hablando en promedio de 36,000 pesos el metro cuadrado, ¿vale? ¿Cómo le vamos a asegurar entonces que esta reforma constitucional cumplirá con el primer requisito de hablar de vivienda digna, donde teníamos que por lo menos asegurar la movilidad, Gabo? Que estuviera cerca de un metro, de un metrobús, de un trolebús, en lo que te quieras mover, si quieres hasta en el cablebús, no solamente es el espacio físico, también se llenó durante un tiempo, se poblaron los alrededores, la zona conurbada de la ciudad, pero hoy tú ves esas casas, Gabriel, y son condominios fantasmas. Pocos son los sí, que han aguantado venir diario de Someyuca y más allá a venir a prestar los servicios a Ciudad de México y en ocasiones prefieren perder la vivienda. claro. Y justamente ese perder la vivienda, mi estimada maestra Emily, da lugar a casos tan conocidos como esta señora, doña Carlota, donde se meten a vivir a casas que no son de ellos. Y te lo digo, y con mucho gusto durante el curso vamos a contar, porque su servidor, no como doña Carlota, pero también le tocó vivir. Creo que tú conoces mi entorno. Yo tengo una casa con Infonavit en Cuautitlán. Pues de esa casa se metieron a mi casa, me robaron todas mis cosas. Esto es real, a mí me pasó. Y ya cuando quise hacer algo,
Acudí al municipio, acudí con la policía, acudí con juzgados. Mejor hice un trato con ellos, como se vieron todas mis cosas, pues órale, pues empezar a rentar mejor. Tú te haces cargo de los servicios, tú te haces cargo de esto y demás, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Otra cosa, tan solo en la Ciudad de México, tú conoces bien, de hecho, no sé, también nuestra amiga Beth, han escuchado estas, ahí, bueno, tú no lo tienes tan cerquita, pero esta unidad Infonavit CTM Culhuacán, unidad Infonavit, no sé, CTM Plateros, unidad Infonavit, por ejemplo, acá en Cotitlán Izcalli, Infonavit Norte, Infonavit Centro, que el Infonavit en los años 70, 80 construía casas. Bueno, el señor presidente de la República en su exposición de motivos de esta reforma constitucional propuso que el Infonavit retomara, según él, esa vivienda social donde el Infonavit construyera otra vez casas. Recuerdo perfectamente este tema. Estamos hablando del año por ahí del año 2000, en época del señor Vicente Fox. Ahorita se me fue el nombre. Ah, ya me acordé. Era el director, el contador Víctor Manuel Borrás, un cordobés, él, acá de Córdoba, para la expresión. El contador, yo alguna vez me lo encontré precisamente ya más para acá, en un vuelo, precisamente como comentábamos, y yo me llevaba bien con él a través de redes sociales. Y le comenté, oiga, contador, una pregunta, ¿por qué el Infonavit en su momento dejó de construir casas? Sí, pues tenemos ahí varios. Me dice, mire, Gabriel, ¿por qué no es viable? Económicamente hablando, el Infonavit no tiene recursos para construir casas. O sea, aparte, primero yo te tengo que dotar, pero recordar aquí el punto. Primero, en la ley Infonavit se mencionan las diferentes líneas de crédito. Es muy importante entender este contexto. Línea de crédito uno, así como la línea del metro, la línea de crédito uno es que Infonavit construye sus propias casas. Línea 2, que es la inmensa mayoría de la población, conseguimos una casa con hipotecaria, con la inmobiliaria, con lo que sea, o bien le compramos la casa a otra persona. Perfecto, la línea 2. Línea 3, ya sea son créditos hipotecarios, construir un terreno, etcétera, son las demás líneas. En total son 6 líneas que prestan Infonavit. Bueno, ¿a qué voy esto? En la legislación, como está, o como estaba, mejor dicho, antes de esta reforma a la ley, ya la línea uno había desaparecido porque el Infonavit no era suficiente y aparte, lo que dice el artículo 123 apartado a fracción 12, los recursos de Infonavit son y siguen siendo de los trabajadores. Entonces, ¿cómo iba a poner en juego? Me dijo el contador, Víctor Manuel Borrás, me dijo el contador, oye, ¿cómo voy a poner en juego los recursos de los trabajadores? Aparte que es un derecho fundamental, eso lo sabemos todos, de la famosa teoría de los derechos fundamentales ya de Luigi Ferraioli, etcétera, 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 hasta más reciente el doctor Carbonell. Entonces, el punto es, mi estimada maestra, de que en la Constitución, insisto, dotan esta situación, solo que aquí se empezó a interpretar de que como nadie tiene acceso a una casa, y a nadie, estamos hablando específicamente de Ciudad de México, una persona, por ejemplo, como tus hijas, mi estimada maestra, tus hijas que ya son ya unas señoritas, que quieran sacar una casa, pues ¿de dónde? ¿De dónde? Oye, me quiero sacar una casa aquí, la casa más baratita, mínimo te cuesta, mínimo, y es una casa lo más sencilla posible, 1 millón, 1,5 millones. No, Primero, ¿dónde la Gabo, voy a dime sacar? dónde hay de esas. Son de tres Claro, para exactamente. arriba. Me dice mi hija que Ese es le el quiere punto. más llevarse bien conmigo. Exactamente. La otra es, ¿a dónde la va a sacar? Me acuerdo, así que en mis tiempos, cuando tenía copete, había chance de sacar una casa, punto que tú trabajas o vives en Coyoacán o donde está el INDECAP, ahí ¿cómo se llama? La En del el sur de Valle, la ciudad, la del Valle está en ajá, Deca y yo estoy en en la Tlalpan. parte, en la parte sur ya de la del Valle. Imagínate vivir hasta Cuautitlán Izcalli. Y en mis épocas no había tren suburbano, no había transporte como hay ahorita. Entonces, pues eso era bastante cañón. Yo me aventaba porque yo vivía en Cuautitlán Izcalli, o en Cuautitlán, me aventaba 3 horas desde su pobre casa hasta Coyoacán, porque yo trabajaba justamente donde estaba el INAI, que te desapareció, justamente a 2 cuadras para que los que conocen, a 2 cuadras trabajaba de la casa de Frida Kahlo y de Diego, ahí en Coyoacán. Entonces, imagínense, desde Coyoacán hasta Cuautitlán Izcalli todos los días. Entonces, dijeron, ¿sabes qué? Como mucha gente, en mi caso, joven, emprendedora, etcétera, etcétera, en aquel entonces, como no tiene chance de sacar una casa, pues, mejor se la damos a rentar. ¿Ok?
Ese arrendamiento social, mi estimada maestra, provoca y se quedó en la Constitución. Y es importante mencionarlo, ya existe, ya sabemos todos, la famosa, lo tenemos desde García Maínez, todos los que somos abogados en algún momento lo estudiamos, la famosa positivización de los derechos humanos, que también por ahí, el expediente varios, en la entrevista que hizo cuando era bueno, del lado bueno de la fuerza, Arturo Saldívar con el doctor Carbonier, explicó esta positivización de los derechos humanos. Bueno, esto viene desde cosa en Pacto de Derechos Civiles, Económicos Civiles, los derechos de ESCA y más y más y más. Bueno, esto se quedó ya en la Constitución como derecho fundamental. Entonces, ya tenemos derecho fundamental al arrendamiento social. Junto con este derecho fundamental, mi estimada maestra, quedó en la Constitución otro derecho fundamental. Ok, ya el Infonavit te puede dar tu casa, perfecto, pero de esa casa te van a cobrar una renta, el patrón te va a cobrar una renta que no va a ser más allá del 30% de tu salario. Órale, a todo dar, ¿no? Entonces, desde la Constitución ya nos instauraron, así como va, sin verla, sin verla ni temerla, ya nos metieron los patrones una tercera obligación Infonavit. Primera obligación, pagar el 5%, lo que se paga bimestralmente. Que eso me juega para mis afores, me juega para mis pensiones, etcétera. También le juega para sector gobierno, por ejemplo, cuando tiene ¿cómo se llama? Hay portabilidad de derechos con el ISSSTE y demás, famoso FOBISTE y demás. Bueno, también tengo que aplicar la famosa amortización, que es la reforma que también vamos a platicar. Entonces, son dos obligaciones, pagar el 5%, pagar la amortización, y ahora tengo que retener el importe de la renta que vamos a pagarte. Pero ese importe no puede ir más allá del treinta por treinta por ciento ciento de Así tu es. salario. No dice salario mínimo, dice salario en general. En El general, y ya 30% nos del lleva a salario. la cancha del 110 de la Ley Federal del Trabajo, donde siempre se han permitido descuentos a los salarios y también tenemos los descuentos especiales a los salarios mínimos, pero creo que no estaría de más, Gabriel, que también se tocara esos puntos para decirle al trabajador, al patrón, si los puedes hacer por lo que hace al arrendamiento social. Te estaba escuchando las referencias que hacías a esas viviendas que durante algún tiempo hizo el Infonavit. Bueno, una que sin lugar a dudas fue un referente fue la Unidad Independencia que está en San Jerónimo. Esa fue de 1958 con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Recordemos, el Infonavit nace hasta 1972 y no son los mismos costos para quien ha estado en construcción. No son los mismos costos construir en aquel momento y donde podías construir viviendas de 110 metros, 130 metros, que hoy se parecen a veces impensables, que son los departamentos de Unidad de Independencia, los que dan justamente al periférico, a la altura de la bandera. Hoy la verdad es que cada vez son más pequeños y mucho más caros. Cuando decías de 1 millón, de verdad te prometo que ya no hay casas de 1 millón. Habrá un departamento por ahí de 1 millón, pero estamos hablando de casas de 2 a 3 millones para poder acceder a ese tipo de vivienda. Nos trasladan entonces también, vamos a ponernos a hablar de los patrones, una nueva obligación, como bien dices, hay que retener. Y entonces nos estamos volviendo nosotros casi que el cajero y el que le administra las finanzas al Infonavit y tenemos que enterar, so pena, de que si no, va a venir algún tipo de requerimiento. Y esta apenas es nuestra primer lámina. Entonces, fíjense cómo esta modificación que se hace en esta reforma de la que ya nos hablaba mi querido Gabriel, muy al inicio, va a tener serias situaciones a observar en cuanto a cómo se lleva y se gestiona la relación laboral. Esas observaciones, Totalmente. la primera que ya hemos denotado nosotros aquí, pues es que la vivienda es de mala calidad. En los años 70 también tuvimos un pasado con cuanto a corrupción. Por allá había no recuerdo en qué estado de la República, Gabo, una unidad completa que se quedó totalmente deshabitada porque se utilizaron varillas que estaban contaminadas y era radioactivo. Y entonces, ¿con qué parámetros vamos a hacer estas casas? ¿Con qué tipo de material? En un gobierno donde no se cree en la normatividad, desdeña las normas oficiales mexicanas, echan para atrás en una compra de medicamentos, pero bueno, la verdad es que es esperable que puedan tener vicios al momento de la construcción de las cosas, de las casas. Ahora, la presión financiera, pues las viviendas en arrendamiento social van a presionar aún más las finanzas del Infonavit.
lo van hasta cierto momento desde el punto de vista de tu servidora, pues el hecho de que ya no nada más administras los dineros para que compres, sino te vas a poner a construir, vas a estar revisando al subcontratista, Gabriel, que traiga Repse, si vas a hacer la chamba o vas a hacer como que le haces o o no vas a hacer ese cumplimiento de Repse. Y entonces vamos a aumentar el periodo para amortizar hasta los 30 años. ¿Y qué va a pasar respecto de la morosidad, respecto de esta eficiencia operativa del Infonavit, donde hay un índice de morosidad superior al 18% debido a que existe una cobranza de la que nosotros llamamos cobranza social? Que se supone que el Infonavit ya no va a hacer esa cobranza extrajudicial. Le digo se supone porque este señor, el que trabaja como director de Infonavit, anunció en noviembre, octubre pasado, que ya el Infonavit ya no iba a vender su cartera. Tal vez algunos de ustedes, abogados, abogadas que se encuentran aquí presentes, se han de acordar que este Infonavit vendía su cartera y me llegaba, no sé, de estos, ¿cómo se llama? Indetec, no me acuerdo, estos, unos requerimientos que pagabas mañana o mañana te lanzaban. Entonces, esta situación pues, obviamente provocaba pues, muchas cuestiones ahí, mi estimada maestra. Y también, con este arrendamiento social, ahora vamos a ponerlo así, y quiero que hagamos esta analogía para que todos podamos comprender. Creo que todo mundo que es mexicano, en sus 30, 40, que estamos en este momento hablando, 50, se van a acordar del personaje de Chespirito, el señor Barriga y don Ramón, que no pagaba la renta. Bueno, el señor Barriga, de primera instancia, es el Infonavit. El señor Barriga se convierte ahora todos los patrones. Págame la renta, págame la renta, págame la renta. ¿Y qué hacía don Ramón? Se escondía. Entonces, aquí viene el tema, mi estimada maestra. Don Ramón, que va a hacer los trabajadores, se pueden esconder si faltan, se pueden esconder si tienen incapacidad, porque ya la misma legislación, que es lo que vamos a tratar de platicar, no solamente va a aplicar para amortización, sino también va a aplicar para renta. Si el trabajador no alcanza su salario, no va a pagar la renta. Y yo como patrón, sin problema, porque también debe haber un tema por ahí con Infonavit que lo vamos a platicar, los criterios para poder cancelar requerimientos. Y como comentaba maestra, comentabas el tema de la morosidad. Ok, entonces el trabajador no tiene salario con base del 42 de trabajo que suspende el salario, ok, se suspende, dice 43 de trabajo, se suspende por el tiempo que diga la incapacidad, en ese tiempo no pago salario. Entonces, materialmente hablando, ¿qué quieres que te pague si no tienes salario? Entonces, ese contexto me manda para la famosa responsabilidad solidaria. Solo que lo vamos a estudiar. Esta responsabilidad solidaria es en materia fiscal, no en materia laboral. Entonces, la responsabilidad solidaria me dice que yo asumo ese costo. Muy bien, pero ese costo, ¿con qué si no te puedo descontar? Esta es otra cuestión que vamos a analizar también. Y mi estimada maestra, antes de entrar más en detalles, si me permites también hacer otra analogía. No sé si ustedes, mi estimada maestra, mis estimados amigos que nos están escuchando, están viendo, conocen el famoso leasing. El famoso leasing que significa, por ejemplo, no sé, mi estimada maestra, que quiere sacar, no sé, la Suburban del año, bien bonita, todo bien, bien mamalona, bien perrona. Bueno, me pagas un enganche, perfecto, ahí está, no sé, la cantidad que sea, y vas pagando una renta. En lugar de pagarme la mensualidad, me vas a pagar una renta. ¿Ok? Arrendamiento Buen financiero. momento, Ujú. arrendamiento financiero es correcto. Al finalizar, me pagas la diferencia por esa camioneta y te quedas con la camioneta. Bueno, aquí con Infonavit se tropicalizó el arrendamiento financiero, pero ahora se llama arrendamiento social, en donde tú, su cuenta de vivienda, la Afore, mi estimada Betsa que anda por aquí, mi estimada amiga que también ve tema de pensiones, si una persona a sus 50 años renta una casa, el Infonavit le va a pedir la garantía de la renta a través de su subcuenta de vivienda. No va a soltar la subcuenta de vivienda en Infonavit hasta que termine de liquidar el arrendamiento financiero. Los arrendamientos sociales van a durar 10 benditos años. Entonces, eso va a ser importante analizar. ¿Sale? Oye, Entonces, Gabriel, eso va a ser. Mande. tenemos, fíjate, maestro Gabriel, a Leti, que anda por ahí, que nos levantó la mano, y después Samuel. No sé, Leti, si pudieras, por favor, abrir tu micro para tu pregunta, y después va Samuel. Ese creo que es Ok. ¿cómo se llama? Un troll, ¿no?
O sea, Oye, pusieron mi foto con lentes. tiene una foto con lentes. Sí, es un troll, me parece, ¿no? Pues creo que... Vamos a ver qué nos pone en el chat. Sí, es verdad. Vamos a ver qué nos dice. Es que es tu fan, no es un troll, es tu fan. Aquí nos está escribiendo Samuel. Entonces, ahorita no paramos la presentación y seguimos. Oye, Gabriel, ya vimos este panorama entonces del arrendamiento, cómo inclusive va a trastocar algo tan delicado como lo es la subcuenta de vivienda, porque ¿qué pasa si nunca la ejecutas, si nunca la utilizas? Pues nos da la posibilidad de que ese dinero, ¿en dónde se va a ver? Pues al momento del retiro, al Es momento del correcto. retiro, ¿sale? Y Exacto. ahora nosotros nos toca, de acuerdo a esto, irnos a la siguiente lámina que sin lugar a dudas a los que nos dedicamos a ser abogados in-house nos va a poner a trabajar fuertemente. Esta reforma, ya decíamos, vamos como cerrando partes. El artículo 29 de la ley del Infonavit nace el arrendamiento social de las viviendas, se congelan los créditos en cuanto a saldo y amortizaciones. Y fíjense a dónde nos lleva el punto 3. Ante ausencias, dígase desaparición forzada, permisos sin goce de sueldo, incapacidades por enfermedad general y o riesgo de trabajo, periodos de ausencia, mientras se determina su estado de invalidez, el patrón tendrá que seguir descontando, que ya adelantaba el maestro Gabriel, y amortizando los créditos, entendiendo que el trabajador ya no le debe al Infonavit, sino al patrón por esas ausencias. Pero eso no quiere decir que se va a liberar de la otra. Y los descuentos deberán aplicarse de conformidad al artículo 110, fracción uno de la Ley Federal del Trabajo. Pero entonces, Gabriel, hemos hasta ahorita hablado en un escenario donde tiene solvencia tu trabajador. Pero ¿qué te pasa si tienes un trabajador con pensión alimenticia, con Fonacot, con fondo de ahorro y que aparte firmó de aval y ya nos llegó el requerimiento del juzgado para que también le retengamos esto donde quedó de aval? Y finalmente el crédito Infonavit que se fue, vamos a pensar, una mujer embarazada que se fue los 84 días. Durante esos 84 días, nosotros lo seguimos pagando como patrón, pero cuando ella regrese, se le va a juntar lo que me debe a mí con lo que le debe al Infonavit. Podemos inclusive, Gabriel, estar en un escenario donde estaríamos atentando contra el mínimo vital para un trabajador. Porque, insisto, Gabriel, no todas las personas, no, o sea, no se trata de números, se trata de personas y de condiciones muy diferentes una de otra. Son situaciones que no se ven de manera en bloque, en conjunto, son casuísticos, son situaciones propias de cada trabajador. Entonces, aquí esa gran situación, pero también, porque lo vas a ver dentro del curso que nos vas a dar, que me quedo de manos cruzadas, ¿hay algún medio de defensa? Pues le hago igual como con la reforma judicial, pataleo y pataleo y de todos modos pasó. ¿Realmente los patrones tienen la posibilidad real de presentar un amparo que los lleve a la cancha de la suspensión del acto reclamado y con determinando qué tipo de efectos, e inclusive que sí nos ampara y nos protege, o nos vamos a llenar de desechamientos, o nos vamos a llenar de prevenciones? Tú, y esa es una parte especial del curso para los que van a estar, acuérdense que esta solo es la charla introductoria, ¿ves alguna forma en la que podamos nosotros atacar esta reforma? Ok, sí, de hecho hay que analizarlo desde el punto de vista operacional y regresando un poquito a la ley de amparo. Si vamos a hablar de amparo, hay que ver los dos efectos, el autoaplicativo, la ley autoaplicativa y la heteroaplicativa. Ok, la autoaplicativa es que ya entró en vigor, listo, ya pasó el plazo para poder promover un amparo. Muy bien. Hay muchas cuestiones ahí, pero lo primero, lo más importante, maestra Meli y mis temas amigos, es para la ley de amparo, y eso lo platicaba hace poquito bueno, lo escuché precisamente la voz del maestro Luis Coaña, precisamente que nos dice muy claro, tienes que ver primero, cuando vas a presentar un amparo, cuando vas a promover un amparo, los conceptos de improcedencia y los conceptos que sí te van a dar, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, tenemos lo que es un acto de autoridad. ¿Hasta este momento ha habido un acto de autoridad? No. ¿Un acto de autoridad? No. Entonces, pues, obviamente, si te vas a atacar un posible acto de autoridad, te lo van a desechar precisamente porque, pues, no es, todavía no aplica, ¿no?
Entonces, el famoso efecto que tenemos autoaplicativo. Muy bien. Luego tenemos dos escenarios, maestra. Uno, donde el Infonavit ahora sí ejerce sus facultades y nos ejerce un acto de autoridad. Recuerda que Infonavit está dentro del escenario de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es una autoridad de la Administración Pública Federal. ¿Ok? Sí, cierto, esta ley menciona que no aplica para fines fiscales, de acuerdo, pero los actos administrativos que se definen en el artículo 2 de esta ley me definen, por ejemplo, que yo puedo atacarlo desde un recurso de inconformidad contra en la comisión de inconformidades de la delegación de cada estado, o si no, un juicio contencioso. Entonces, aquí lo interesante está que cualquier persona que sea no ajena a estos puntos, entonces podría haber el tema de recurso de conformidad. Pero aquí viene un punto interesante, maestra, y se los dejo una vez a todos. El Infonavit ha anunciado, ojo, en diferentes conferencias, incluso tuvo hace un par de semanas una conferencia en el Consejo Coordinador Empresarial, fue el gerente de fiscalización a nivel nacional. Por ahí hay unas láminas que andan rondando en redes sociales, donde anunció que posiblemente hay una prórroga posiblemente. Entonces, eso es importante mencionarlo. Ya sabemos que todo acto de autoridad ya sabemos que no existe mientras no sea notificado. Y lo más importante, hasta el próximo cuarto bimestre de 2025. Entonces, esto es interesante porque de llevarse a cabo esta situación, entonces, este acto de autoridad sería hasta posiblemente de lo que es julio y agosto en adelante. Entonces, para promover posiblemente un amparo, tenemos, o posiblemente un recurso de confianza, tenemos que esperar a que nos requieran. Entonces, posiblemente estas fechas. Entonces, ahorita, aquí viene otro detalle. Las personas que hagan las personas que hacen pagos en materia de Infonavit, estas personas específicamente lo hacen a través del SUA. Entonces, como lo hacen a través del SUA, entonces estas personas, obviamente, lo que calculan es específicamente esta amortización. Entonces, esta amortización ahorita con el SUA no se puede llevar a cabo. Y lo digo operativamente, entonces tienen que llevar una triquiñuela, que por supuesto en el curso lo vamos a explicar, que es la triquiñuela para llevar a cabo el pago. Entonces, tarde o temprano, si nosotros no nos apegamos a esta parte, entonces, damas y caballeros, vamos a tener un problema bastante fuerte. ¿Sale? Entonces, en este caso en especial, sí va a ser muy importante analizar cómo vamos a empezar con esta situación. Entonces, ¿a qué estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia específicamente a que las personas que tengan esta situación ahorita ya no promuevan amparos, porque ahorita posiblemente los desechen, sino que se esperen al primer acto de autoridad, donde posiblemente habrá que ver si realmente nos toca o no esta situación, mi estimada maestra. Justo Entonces, hasta mayo. Estamos hablando hasta mayo. Tendríamos que ver si ese efecto nos va a perjudicar, porque el solo hecho, como ya decías, autoaplicativa de que haya salido en vigor, no nos causa un daño como tal. Me tocó ver, Gabriel, quienes inclusive tomaron al SUA como un elemento para promover el amparo, diciendo que se trataba de un acto definitivo, cuando el SUA exacto, no es un acto definitivo. Entonces, es correcto, aquí creo que sí hay que ser un poco mesurados, no hay que llenarnos, sobre todo por esa manifestación que se hizo, que habrá un periodo de espera para que se pueda inclusive modificar y actualizar el SUA para ver si presentamos o no presentamos el amparo. Y es correcto, lo que no podemos olvidar, Gabriel, es que empecemos con este trabajo preventivo que hacemos a través de compliance, eh, a empezar a hacer nuestro convenio de que me vas a aceptar que te voy a descontar porque te fuiste de incapacidad y vas a tener que convivir con el descuento conmigo como patrón, como el descuento del Infonavit. Entonces, por favor, diseñen un convenio en donde justo el trabajador da la autorización para este descuento y que sepa que va a estar conviviendo con él mientras dura la incapacidad. Y yo me pongo a pensar en esos escenarios, Gabriel, cuando se nos van hasta el máximo de las 52 semanas que permite el Instituto Mexicano de Seguro Social, que te puedas ir por una enfermedad general antes de que se determine un ST4. Así de ahorcados van a estar los empresarios, que no lo estén. Digamos que todavía va a ser un trabajo más extremo ser empresario en México, y nos están trasladando una obligación que de nacimiento no es de la patronal, convertirnos
en el que va a estar realizando los pagos a nombre del Infonavit, adquieren una nueva obligación financiera para los empleadores, convirtiéndolos pues de hecho en justamente los sujetos que se responsabilizan de un crédito que ellos no solicitaron. Ellos lo que tienen es contratado a un trabajador y les están trasladando una obligación de retener y pagar aún sin que este trabajador me esté prestando un servicio, sin que él esté generando un salario. Y entonces se queda en una incertidumbre de, oye, pues si la misma ley me habla de situaciones de condiciones de suspensión de relación de trabajo, en donde si no hay prestación del servicio, no hay pago, ¿por qué me estás llevando a una cancha de pagar? Dicen por ahí uno de los principios, nadie está obligado a lo imposible. Pues pareciera que sí, Gabriel. Pareciera que vamos a obligar al imposible a un patrón donde no hay trabajo, donde no hay prestación de servicio y por ende no hay salario de dónde hacer la retención. Y no te creas, Gabriel, que también se va a convertir en algún momento y para todo el foro en una situación que va a decir el trabajador, yo les voto el trabajo, pues si nada más estoy trabajando para pagar todos los adeudos, yo me voy por la libre. Exacto. Y otra cosa, en el caso de esta persona que está embarazada a sus 84 días, o bien la persona que tiene su posible incapacidad por invalidez, perdón, su pensión por invalidez, o riesgo de trabajo que aquí viene mucho más extremo. Recordar el artículo 53 fue trabajo que me dice que solamente se puede dar de baja o se va a terminar la relación de trabajo cuando tenga la pensión definitiva, que esto sucede después de los 2 años. O sea, es también bastante imprecisa esta situación, ¿no? Y por ahí, Ana Mina, alcancé a ver precisamente que mencionabas el caso tristemente célebre de personas trabajadoras que están desaparecidas. Aquí es todo una mecánica que tenemos que analizar, porque eso es entre un contexto local, entre un contexto federal, ya sabemos el relajo que hay entre federal y local para el tema penal. Entonces, existe la famosa ley que nos dice que después de cierto tiempo, vamos en este caso a generar una declaración de ausencia. Si después de esa declaración de ausencia ya está esta situación, la ley de trabajo dice que está prohibido la baja ante el IMSS en una declaración de ausencia. Solo se suspende el crédito Infonavit. Entonces, si la persona está desaparecida, primero, la familia que tiene que empezar a hacer la declaración de ausencia. Y segundo, el Infonavit no me va a cobrar hasta que esté la declaración de ausencia. Entonces, es otro relajo que también que tenemos que analizar. Por otro lado, mi estimada maestra, otra situación que se puede dar es de que el Infonavit a nivel local, porque hay que decirlo, una cosa es lo que diga Dirección General, otra cosa es lo que diga Gerencia de Fiscalización y otra lo que diga los diferentes gerentes locales, los de las delegaciones, pues, porque ellos están por objetivos. Es exactamente igual que sus delegados y delegados del IMSS. Están por objetivos. ¿Qué significa objetivos? Que tienen que recaudar. Entonces ellos con el fin de recaudar se van a olvidar de cualquier prórroga, se van a olvidar de cualquier convenio, se van a olvidar de cualquier cosa y te van a querer embargar la cuenta bancaria. Porque el Infonavit, antes de averiguar, aplica la de Porfirio Díaz. Primero mato y luego averiguo. Entonces, esta es una parte bastante fuerte en esta situación. Oye, ¿Vale? Gabo, tienes una pregunta muy válida de nuestra amiga Beth. Dice, ¿y qué pasa con los que tienen sus trabajos discontinuos? Y contra por ejemplo, caso concreto, por ejemplo, mis amigos que trabajan o que van a, bueno, que siguen trabajando una vez que el IMSS diga qué onda, plataformas digitales, todos que son repartidores, taxistas, por ejemplo, otros, los que trabajan por jornada reducida los fines de semana, que recuerda que ellos se les retiene con base en la unidad de tiempo. ¿A qué me refiero unidad de tiempo? Tienen que cumplir un día completo para poder retener. Entonces, una persona que trabaja solamente viernes, sábado y domingo, por ejemplo, al mes, tienen 12 días. Entonces, la retención que me marca Infonavit lo tengo que dividir entre 12 días. Y llegamos al punto de la nómina, la famosa prelación. La prelación, ¿qué descuento te aplico? Tienes pensión alimenticia, tienes Infonavit, tienes ICR, tienes Seguro Social, tienes por ahí, pediste préstamo a la de nómina, pides un préstamo a la maestra, no sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces, es una realidad que todavía no se tiene ese contexto de qué va a pasar con esa situación. Aquí importante mencionarlo, maestra. Ya se modificó la Constitución, se modificó la ley. Justamente el lunes pasado se publicó el Estatuto Orgánico del Infonavit y también se publicó la regulación de sus comisiones. Entonces, son los únicos instrumentos legales que ya se actualizaron.
falta que se actualice reglamento de pago y entrega de descuentos de Infonavit, el reglamento interior, el reglamento de imposición de sanciones, porque maestra, déjeme les digo, el reglamento de imposición de sanciones prevé con multa de 35,000 pesos para arriba, escúchenlo bien, el no descontar por retención Infonavit. Es increíble, pero el mismo Infonavit en su reglamento de imposición de sanciones sanciona si no descuento a mis trabajadores por la retención de Infonavit. O sea, qué tontería. Entonces, eso es una cuestión que también hay que revisar, porque bueno, si bien esto son multas que se pueden atacar con recurso de inconformidad o con este caso mismo juicio contencioso, pero aún así la molestia no me la van a quitar. Entonces, eso también, mi estimada maestra, hay que revisarlo. Entonces, y otro detalle, se los dejo de tarea para todas las personas. No necesitan ser contadores, no necesitan ser abogados, simplemente por puro sentido común. Maestra, para que yo le retenga a usted su salario, el ICR, la ley me menciona cómo calcularlo, 35%, etcétera, sobre tu salario, perfecto. Para yo pagar el 5% de aportación, la misma ley dice, multiplícalo por su salario base de cotización, perfecto. Les dejo de tarea esta pregunta. En la ley de Infonavit viene la mecánica para calcular la amortización. Ahí se las dejo de tarea. Si en la ley de Infonavit viene cómo se calcula la amortización de Infonavit, con mucho gusto lo dejamos ahí. Pero si descubrimos, y lo vamos a hacer, que esto viene hasta que hagamos una correlación completa de la ley, de los diferentes reglamentos y las reglas de otorgamiento, entonces, mi estimada maestra, estamos violentando por aquí también un principio de legalidad tributaria, que me tienes que tener en la ley, digo, el 73, 74 de la Constitución, 75 de la Constitución, me dice que el tema de los impuestos tiene que verse en la ley, ese es otro tema. Ahora bien, yo que hago nóminas, ¿cómo le enseño a mi estimada Betsua, nuestra amiga Betsua, que va a hacer nóminas mañana, que no sabe cómo hacer una nómina? ¿Cómo le explico el fundamento legal para aplicar una amortización? ¿Sobre qué calculamos? ¿Sobre qué monto? ¿Qué monto? Oye, ¿qué pasa con la UMA? Sí, cierto, es la UMA, etcétera, y demás. Entonces, jóvenes, será interesante revisar, en este caso, toda la serie de ilegalidades que tenemos con esta reforma. Vamos, no tanto con esta reforma, sino que nos detonó con esta serie de reformas, mi estimada maestra, porque no solamente es el tema de retener, sino también les dejo de tarea otro punto. Si revisamos, se los dejo de tarea revisar el artículo 44 de esta ley. La ley se modificó, se publicó el día 21 de febrero de 2025. En esa ley, por favor revisen, mis estimados amigas y amigos, se los dejo de tarea, revisar el artículo 44. El primer párrafo del artículo 44 de la publicación del 21 de febrero me dice algo muy interesante. Están prohibidos la actualización de saldos y está prohibida el pago por amortización. ¿Cómo? ¿Sí? La legislación dice que está prohibido pagar amortización de créditos Infonavit. Así lo dice. No lo digo yo, revísenlo, van a darse cuenta. Digo esto porque, como diría Jaime Maussan, y nadie hace nada, porque precisamente es un tema que me puede dar mucha, pero mucha defensa laboral, empezando por lo laboral, fiscal, por supuesto contenciosa. Porque entonces, si me prohíben pagar mi crédito Infonavit por amortización, la pregunta completamente es, entonces, ¿cómo lo pago? ¿Cómo lo pago en este caso, no? Y muy importante, y sí quiero dejar en claro que esta reforma fue una reforma que presentó, allá en la Ciudad de México la conocen perfectamente bien, la señora Ernestina Godoy, que era la procuradora de justicia de la Ciudad de México. Le digo porque en la exposición de motivos viene en su firma que ella fue la que propuso esta reforma, pero como utilizaron los distractores que en su momento, por ejemplo, gente como el mismísimo doctor Ebrardo, utilizan precisamente para esta situación, entonces ocuparon estos distractores, no nos pusimos a revisar el 29 y el 44, ¿sale? Entonces, ese es un punto que es muy importante de revisar, insisto, porque nos va a dar lugar a muchas defensas, ¿sale? Me dice por aquí mi estimada Betsué, ¿qué pasa cuando pagan facturas, propinas y demás? Eso, digamos que es, diría la Nana Goya, es otra historia, pero es un tema para estudiar a profundidad, porque se supone que el salario base de cotización me sirve, pero para pagar 5%, no para pagar amortización, que ese es el punto que quiero que analice. Se los dejo de tarea. Muchas gracias, Gabriel. ¿Y ya se nos fue?
Laura y ya vi a la maestra Cristina. Antes que nada, muchas gracias a todos los que estuvieron durante toda esta transmisión a través del Face Live. Muchas gracias, dobles gracias a los que están en el aula virtual. Recuerden que el estar con el maestro Gabriel en este curso que tendremos, no solamente les va a abonar en todos los conocimientos, que de verdad no son menos, sino que también les da la posibilidad de acceder a un descuento para nuestra primer generación de maestría. La maestra Cristina, que si le agradecería, se sube un ratito y nos platica de qué va, que le agradezco muchísimo, porque de verdad es una promoción especial y solamente por tiempo limitado a todos aquellos que, insisto, se inscriban y que sean parte de nuestro curso, se les va a dar un una invitación a formar parte de la primera maestría en Derecho del Trabajo con especialización en justicia laboral y cumplimiento normativo, pero becados. Bienvenida, maestra. Así es, mi querida Emily del Carmen Sutro Antonio. Ese es su nombre completo de Emily para los que no lo sepan. Y no, no es solo un descuento, fíjate, aquí y para que vean que estamos apoyando a la primera generación, porque Emily siempre me echa pleito de que siempre la materia penal, que para todo la materia penal en el INDECAC, aquí está y no puedes quejarte. Es un doble beneficio porque al inscribirse al curso del maestro Gabriel Aranda, ese costo del curso, mi querida Emily, en automático es el pago de su inscripción a la maestría. Es decir, van a obtener el curso completo con el maestro Gabriel y la inscripción. O sea, están teniendo ese gran beneficio y además, como lo habíamos dicho, ahorita van a tener una colegiatura promocional congelada durante los 2 años de la maestría de tan solo 2,000 pesos. Entonces, creo que es una muy buena oferta. Toman el curso, obtienen esta capacitación con este gran tema de la reforma constitucional en materia de vivienda y cambios en la ley del Infonavit con el maestro Gabriel, que sobre todo siempre va a los puntos finos, comparte la práctica, comparte la experiencia que tiene en el tema y aparte se convierten en alumnos de esta primera generación que estás coordinando, mi querida Emily, en esta maestría en Derecho del Trabajo con especialización en justicia laboral y cumplimiento normativo. Entonces, creo que ahí tienen toda la oportunidad. Y además, mi querida Emily, también comentarles que el maestro Gabriel es docente de la maestría también, ¿no? Y Entonces, basta, aquí está ahí nuestro está, ahí claustro, está la mire. plantilla docente, de verdad no se pueden quejar, vean la plantilla docente que tienen de esta maestría en Derecho del Trabajo, toda coordinada por mi querida Emily, tienen juezas, tienen jueces, tienen abogados especialistas en cada uno de los temas que van a estar manejando y evidentemente tenía que formar parte de esa plantilla docente el maestro Gabriel Aranda. Entonces, pues no sé, ¿qué más quieres que le demos, mi querida Emily? Ya tienen todo No, ahí. no, ya, Además, hoy no te pido déjenme, nada. ahí está. Son 2 años de maestría, son 4 semestres, va a ser una maestría 100% virtual, va a ser todos los días sábado y el gran plus que tienen es que al ser una maestría 100% virtual, todas las clases quedan grabadas y se les comparten las grabaciones durante todo el tiempo de la maestría a efecto de que puedan repasar todos los temas. La licenciatura, mi querida Betty, la tenemos para el mes de septiembre. Ya tenemos el REBOE oficial también de la licenciatura en Derecho. También ya la tenemos la licenciatura en modalidad ejecutiva. Estamos preparando todo porque evidentemente es un área de oportunidad muy distinta a lo que hemos manejado de especialidades, maestrías y el doctorado es un campo que estamos explorando ahorita, pero también déjenme contarles que ya tenemos la licenciatura ejecutiva aquí en INDECAG. Entonces, respecto de este gran curso, mi querido maestro Gabriel, recuerden que arrancamos esta próxima semana, el martes 15 de abril, y aprovechen este costo porque está a un super costo promocional, pero sobre todo ese costo de este gran curso se convierte en su inscripción en la maestría de Derecho del Trabajo que coordina mi querida Emily. Entonces, Emily, no tienen pretexto, ni tienes pretexto, ni me puedes decir. Hoy no, hoy no, hoy no va a haber pretexto. Mil gracias por hacerlo posible, que si algo le debemos al derecho al trabajo es profesionalización. Y qué bueno que escucharon a Gabriel, porque también hablar del apéndice del derecho laboral como si fuera seguridad social e Infonavit, ya vieron que no. Y en muchas de las veces, seguridad social e Infonavit rayan más en el campo de fiscal
que justamente el laboral por el tratamiento que se le da a la Correcto. cuota obrero patronal, a las amortizaciones, a los descuentos. Entonces, yo no tengo más que gratitud para los dos. Muchas gracias. Y para todos los que están conectados, acuérdense aquí cómo se pasa lista. Por favor, los que quieran, y esto sí es, no es obligatorio, es potestativo, ábranos sus cámaras, regálanos una gran sonrisa para que se vaya, por favor, al repositorio, a las redes sociales de Indecac. Muchas gracias por estar, Lourdes, Divina, Urbina, licenciado Venegas, qué gusto saludarle, Nora. A todos que los que hacemos cada día más grande la comunidad de derecho laboral en Indecac. Entonces, vamos a tomar rapidísimo los pantallazos y será un gusto, Lourdes, Beth, Honor, Martina, verlos este martes. Este martes tenemos nuestra primera sesión con el maestro Gabriel para seguir desmenuzando la reforma constitucional en materia de vivienda. Mario, qué gusto. Saludos. Déjenme rápido, la tomo. Una más, rapidísimo, porque tenemos público. Bueno, pues no nos queda más que decirles muchas gracias porque están a nada de irse a las vacaciones, que acuérdense, estos días de asueto no son obligatorios. Es si su patrón es buena ondita y se los da, no se pagan al triple. Nadie Ahí está está, para obligado. que lo tomen en cuenta. Ni siquiera los días santos, ni siquiera los días santos, ¿vale? No es Y luego, obligatorio. si su patrón no es religioso, menos. Entonces, acuérdense, estos se pagan y se trabajan normalito. Y si usted tiene este asueto interno, pues váyase usted a disfrutar. Un abrazo enorme para todos y nosotros nos vemos el martes. Claro que sí, nos vemos este próximo martes 15 de abril para arrancar con este gran curso de la reforma constitucional en materia de vivienda, y aprovechen esta gran promoción que tienen. El curso, el pago de su curso es el pago sin inscripción a la primera generación en la maestría en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Cumplimiento Normativo. Pues nos vemos el próximo martes, mi querido maestro Gabriel. Emily, nos vemos el próximo Un martes 15. abrazo, Nos damas. vemos Gusto en el saludarles martes. también. Gracias a todos, descansen, que estén muy bien. También saludos allá a la oficina también de CAP, también allá atrásito, también saludos a todos los muchachos allá. También en casa, Emily, un abrazote a todos los muchachos por ahí. Gracias. Hasta Gracias, luego. gracias a todos, gracias Ale.